Mañana se debate el retiro de la propuesta de ley para retirar con ciertas condiciones dinero de la ONP. Ustedes han hablado con otras bancadas. ¿Cómo está el ambiente? ¿Se va a poder llegar a buen puerto o parece que no? El ambiente está bastante positivo. Casi todas las bancadas están de acuerdo en el retiro de la ONP del 100%. La pregunta que estamos trabajando y la parte técnica estamos trabajando ya desde ahora es un texto sustitutorio. Recordarás que hasta la semana pasada habían 3 dictámenes aprobados para el Pleno. El dictamen de la Comisión de Trabajo ha ingresado al sistema y va a ser agregado también en la agenda del Pleno. Entonces, es decir, tendríamos 4 dictámenes diferentes que tienen casi el mismo propósito, pero habría que nos estamos poniendo de acuerdo ahora los 4 presidentes de las comisiones para poder unificar un solo dictamen y así no hacer demorar más el Pleno y que mañana se debate y que mañana se apruebe de todas maneras esto, porque ya no puede esperar más la gente está desesperada, como ustedes bien nos han dicho, en todos lados, en las calles, en las redes, las personas que no han recibido los bonos y que son parte de los casi 4.300.000 ex aportantes y aportantes de la ONP, necesitan ahora su dinero más que nunca. Y una de las propuestas que tenía el dictamen que se aprobó en defensa del consumidor era darle el 100% a los aportantes y aportantes, pero que se olvida el Estado y se olvidan las demás comisiones, que hay casi 500.000 jubilados que reciben pensiones de 400, 500 soles, 320 soles por los años de aporte, y ellos en este momento son más vulnerables por la edad que tienen. Entonces, en el dictamen de defensa del consumidor estamos pidiendo que se agregue dentro del texto sustitutorio final, que va a ser a votación y va a ser aprobado, se agregue que no se quite ese bono de 2.000 soles para que ellos puedan recibir y en el caso de que estén en estado de emergencias de salud actualmente puedan comprar sus medicamentos o puedan tener un poco de liquidez que les pueda facilitar salvar sus vidas. Un bono de 2.000 soles, específicamente para las personas de la ONP. Específicamente para los jubilados que ya reciben su pensión mensual. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya en la mayoría más de 65 años. Entonces, a esa edad, la enfermedad es realmente catastrófica. O sea, a esa edad la enfermedad es muy probable que te haga daño, muy probable que te cueste la vida. Entonces, es un bono en el cual no se había considerado a los demás los demás proyectos de ley, porque estamos trabajando los proyectos de ley en base a aportantes y ex aportantes, pero y los jubilados, que son casi 500.000 y representan un monto no tan grande, solamente se representan casi 1.000 millones de soles, o casi 1.000 millones de soles, que es mucho menos de los bonos que nunca llegaron, que repartieron a nivel nacional. Ahora, congresista, ¿cómo se va a resolver la disputa con el gobierno? Porque los voceros del gobierno lo que han dicho en diferentes circunstancias es que este proyecto es, o estos proyectos o esta orientación choca con la Constitución y que van a reclamar la inconstitucionalidad de este tipo de propuestas. ¿En qué punto está la relación con el gobierno con respecto a este tema? Mira, Nicolás, a nosotros, el día que dimos el voto de confianza, el Premier se comprometió con las bancadas en general del Congreso, que estábamos empujando el tema de la ONP, AFP, congelamiento de deuda, y también como la usura dijo que se iba a revisar y que de la ONP se iba a hablar en el discurso. Y si no se hablaba, se iba a decir, en los días siguientes iban a dar una propuesta de cómo sería la devolución, y iban a dar propuestas para poder consensuar, y hasta ahora no ha pasado nada. Y lo que a nosotros nos ha disgustado como Podemos Perú es que sale el presidente a decir que se va a agregar en Pacto Perú el tema de la ONP. Pero si Pacto Perú todavía no existe, recién se va a preparar una situación que quizás llegue a buen puerto, quizás llegue a mal puerto, pero Podemos Perú no va a participar en Pacto Perú. Es decir, ni siquiera los técnicos de Palacio de Gobierno, del MEF, han coordinado con ustedes para tratar de llegar a un entendimiento. Ellos nos prometieron, como te digo muy bien, nos prometieron que en el mensaje, en el pedido de confianza del Premier. Claro, pero ahora, porque ya pasó, estamos en pandemia, estamos en emergencia, las cosas tendrían que ser muy rápidas. Ahora no se han acercado al Congreso, a ninguna bancada, creo, y menos a la de Podemos, no han llegado a nosotros para decirnos cuál podría ser la opción. Ahora, acaba de decir usted, congresista, que Podemos Perú no va a participar en la convocatoria al Pacto Perú que propone el presidente.
No, Podemos Perú hemos tomado una decisión como bancada y no a participar debido a que no podemos estar en este momento que es de pandemia distrayéndonos en cosas y el Ejecutivo buscando excusas para poder demorar más sobre todo la salud, la reactivación económica que hasta ahora no funciona y va mal direccionada porque no conocen quizás realmente que la economía de nuestro país se mueve en base a las micro y pequeñas empresas, no a la gran empresa. Reactiva 1 y Reactiva 2. Reactiva 1 fue un desastre, Reactiva 2 ha ido más o menos, pero siguen pensando que con un fondo MIPE de 2.000 millones van a reactivar casi el 25% de la economía, que es completamente están equivocados. Nosotros cuando estuvimos en la reunión con el ex premier Cateriano le dimos una opción: pongamos un fondo para las cajas municipales de 500 millones. Ese fondo, por su capacidad de endeudamiento, ellos pueden multiplicar ese fondo por 11 veces y van a ser 5.5 mil millones para que ellos puedan tener libre disposición a prestar al micro y pequeño empresario, que son las cajas municipales de ahorro y crédito y las microfinancieras a nivel nacional, las que realmente conocen las necesidades de las micro y pequeñas empresas, no los bancos grandes. Los bancos grandes conocen lo de los clientes. Y en los dos Reactiva, nuestra incomodidad va porque la ministra en el Reactiva 2 no corrigió el error que se hizo en Reactiva 1. ¿Y cuál fue el error principal? El error principal no es asegurar el 100% de los fondos. Al dejar ese 2%, le dejó al libre manejo, y se lo sigue dejando al libre manejo de los bancos, y ellos van a definir a quién le dan y a quién no le dan a su libre disposición. Porque el 2% técnicamente en riesgo es muy poco, pero en manejo que tienen los bancos, con el discurso de que ellos también tienen que ser responsables, le dejan el libre manejo para que ellos elijan a los clientes que les quieran dar, y a los clientes que les caen mal. Pero para ir quedando claros, congresista, haya o no haya una propuesta, porque se esperaba que el gobierno presentara una alternativa a los diferentes proyectos que se estaban debatiendo en el Congreso, pero sea lo que ocurra en las próximas horas, el día de mañana se tomará una decisión sobre este tema de la ONP. No va a haber vuelta atrás. No, las bancadas, por lo menos creo que 7 o 8 bancadas estamos en la misma línea. No hay vuelta atrás en esta situación, y hemos comprendido muy claramente que los hermanos del ONP están viviendo momentos muy complicados. El dinero que han aportado con el sudor, su esfuerzo, es de ellos. Por más que el Ejecutivo diga que no existe, nosotros vamos a de todas maneras apoyar este proyecto. Estamos llegando a un consenso, los cuatro presidentes de comisiones, para poder tener un texto sustitutorio que vaya a beneficiar a la mayoría de la población, buscando ser el menor forado a la caja fiscal. Eso, precisamente, desde el gobierno dicen que ya no tenemos la suficiente espalda fiscal. Dígame, ¿qué bancadas son las que no están de acuerdo y si coinciden con esta teoría del Ejecutivo de que ya no tenemos más espacio para hacer este tipo de aprobar estos proyectos de ley, dictámenes que los han llamado como populistas? Pero no, yo no he hablado con todas las bancadas, pero he hablado con casi 6 bancadas, de las cuales los presidentes también son miembros de esas bancadas. Hablo de FREPAP, de Podemos, de APP, de AP, que son, como se llama, con los que he podido conversar. Con los demás no he podido conversar porque ellos no presiden las comisiones con las cuales estamos trabajando esos proyectos. También he hablado con ¿cómo se llama?, con Fuerza Popular, pero con algunos integrantes, no con la bancada, y todos están de acuerdo en esa posición. La cuestión es que con los demás no se ha podido conversar porque como no son miembros de esas comisiones, o no son los miembros titulares o los ahora, de la comisión, congresista, y con respecto a los otros temas, digamos, usted dice, el compromiso del Congreso es que el día de mañana se va a resolver sí que sí el tema de la ONP. ¿Qué va a pasar con el proyecto de ley contra la usura, contra los intereses abusivos de los bancos y las entidades financieras? La ley contra la usura, muy bien, ustedes saben que entró a Economía hace mucho tiempo. Es un proyecto que es de mi autoría. Entró hace como 3 meses de Economía y todavía no se ha visto. Hemos presentado un proyecto multipartidario, de nuevo, que está firmado por 7 bancadas del Congreso, y ya ha entrado a Comisión de Defensa del Consumidor como principal dictaminadora y Economía como segunda dictaminadora. ¿Por qué? Porque es un problema que afecta a los consumidores del sistema financiero. ¿Cuándo se va a ver en el Pleno? En el Pleno calculo que se verá en unos 15 o 20 días, porque todavía no salía de la comisión. Hay un proceso, porque recién ha entrado hace 15 días a mi comisión. En una semana o 2 semanas más de estar dictaminado, y después de eso ya espera la entrada al Pleno.
pero es una iniciativa multipartidaria. Y el tema de la respuesta a los cerca de 8 millones de titulares de obligaciones con los bancos y entidades financieras, de gente que no está en condiciones de pagar sus hipotecas, sus créditos personales, sus créditos vehiculares, sus tarjetas de crédito. Hay propuestas de hacer una especie de reactiva para las personas, ¿no es cierto?, de tomar algún tipo de medidas que permitan que las deudas de todas estas personas se reprogramen a plazos más largos, a tasas de interés menores y con periodos de gracia que le permitan a la gente darle oxígeno para atravesar este desierto, ¿no es cierto?, económico en el que estamos viviendo, y que pueda significar en algunos casos hasta un año. ¿Eso se va a discutir? ¿Eso está ya articulado en algún tipo de proyecto o de propuesta? Lo que en el proyecto de ley, lo que está articulado actualmente y está a esperar a entrar en el pleno, es el proyecto de ley de congelamiento de deudas. Es un proyecto de 3 meses en los cuales se le congelan todas las deudas a todos los consumidores durante un periodo de 3 meses. Que hay congresistas que piden que sea 6 meses, 4 meses, dependiendo del tamaño de la deuda. Claro, pero la crítica que se hacía a ese proyecto es que no te resuelve el problema de fondo, porque dentro de 3 meses vas a seguir teniendo las obligaciones, y está claro que la crisis económica va a durar más de 3 meses, ¿no? Que la gente no va a haber recuperado dentro de 3 meses su capacidad de pago. Sí, mira, pero ahí hay un tema que los bancos han hecho su trabajo y han hecho prácticamente han asaltado a la ciudadanía, en las cuales ya han reprogramado 130.000 millones de soles de la cartera que supera los 180.000 millones. Es decir, 70% ya ha sido reprogramado y van a pagar cuotas pequeñas, pero con capital poco y más interés, pero con menor cantidad de dinero mensual. ¿Eso qué ha significado? Les han pasado su deuda, que era de 1 año, a 1 año y medio, a 2 años, para que pague menos, pero al final pagan 2 o 3 cuotas más. Lo que ha pasado es que este proyecto de ley de congelamiento de deuda debió salir hace más o menos 3 meses cuando fue aprobado, para evitar que hagan eso con los ciudadanos y los consumidores, porque esa reprogramación de 130.000 millones... Entonces lo van a reformular los bancos, porque ya no serviría, ¿no? Claro, en el Pleno vamos a buscar una solución más efectiva, pero esa refinanciación, los bancos han ganado aproximadamente 25.000 millones de soles simplemente por refinanciando de manera obligatoria todo. Ese es el gran problema. Si tú me dices, la gente va a pagar cuotas más pequeñas. Ni siquiera te preguntaron, ¿no? Porque no le han preguntado a la gente si está de acuerdo. Te han mandado una notificación y te han dicho tu deuda ha sido reprogramada. Y las condiciones las han decidido ellos, y las tasas las han decidido ellos, y los plazos los han decidido ellos, ¿no? Pero ¿se podría abrir el panorama para un Reactiva Ciudadano? Porque eso del congelamiento de verdad que no va a solucionar mucho. Claro, el tema sería que nosotros como Congreso podemos hacer una ley declarativa que le pida al presidente que haga un Reactiva Ciudadano, pero nosotros como no somos ejecutivos no podemos entregar esa propuesta directamente. De acuerdo. Lo que podemos hacer es congelar las deudas por 3, 4, 6 meses, que no es la solución perfecta, pero les da un plazo de respiro a la gente para que se pueda reinventar. Es con lo que nació la idea de la propuesta de congelamiento de deudas. Ahora, congresista, ha habido otro tema que se ha introducido a la Comisión de Defensa del Consumidor, que es el de las tarifas eléctricas. Yo le llamé la atención a Carmen Omonte el otro día porque yo, cuando vi el título, tarifas eléctricas, dije que por fin alguien le entró al tema. Pero le entran como de una manera marginal, ¿no? O sea, esto de bajarle el 2% a la tasa de retorno, que son cosas tan técnicas que la mayor parte de la gente no las entiende, pero en términos prácticos, ¿qué significaría realmente para el usuario? O sea, ¿cuánto bajaría realmente la tarifa? Cuando el problema de fondo es que en el Perú las grandes empresas pagan la mitad de la energía que pagamos la inmensa mayoría de peruanos, incluyendo los más pobres. Es decir, que al final los más pobres pagan el doble por la energía que las grandes empresas, las mineras, o sea que una señora en Villa El Salvador paga el doble por la energía que la cadena de tiendas Ripley, por ejemplo. Y el problema es que están pagando por debajo de lo que cuesta. O sea que nosotros estamos subsidiando a los grandazos. O sea, eso tendría que cambiar. Nicolás, el proyecto de ley de la congresista Omonte comenzó con una reducción y una nivelación de los costos o de las utilidades que se les entrega a las empresas de energía eléctrica, que es de 12% obligatoriamente, y según el estudio que se tiene de los INERMIN de 2018, decía que ya que nuestro país está económicamente más estable, que no estamos en etapa de terrorismo, podría bajar a 9.48. Pero también la ley obligaba a que no baje más de 2 puntos. Entonces, va a bajar
en 2 puntos la propuesta de ley, pero lo que tú dices tienes toda la razón, no se puede permitir que haya discriminación en el tema de electricidad. No, los que tienen menos tienen que pagar más. Debería ser al revés, o debería ser igual, debido a que no se puede permitir que la señora que vive en un asentamiento humano en San Juan de Urigancho, en la parte alta, pague más que la tienda Ripley de Yoki Plaza. Eso está mal. Entonces, el proyecto de ley todavía está en estudio, ya hemos entendido bien cómo tenemos que alinear ese proyecto de ley, porque la electricidad es un bien básico, esencial para la vida de cualquier ciudadano, sea de cemento A, B, C, D, o de cualquier cemento. Nosotros estamos estudiando el tema a profundidad, porque como tú lo dices, es un tema bien técnico y que tiene diferentes tipos de actores. O sea, tiene la electricidad que es para los centros comerciales o la libre, como se dice, y la que estamos obligados a pagar cada usuario. Pero muy aparte de eso, tiene distribuidores y comercializadores, y eso también nos complica más el tema de la energía eléctrica, que quizás van a tener que salir 2 proyectos de ley diferentes para poder dar la solución 100% o un porcentaje alto de eficiencia. Vamos a esperar esos proyectos. No quiero que se me acabe el tiempo sin preguntarle sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Usted creo que está dentro de la comisión especial para proponer pues a estos miembros. Se ha hablado de movidas sospechosas y que en realidad todo se hizo para que usted terminara siendo el presidente de esta comisión que va a tener muchísimo poder. Acordémonos que la elección del Tribunal Constitucional se trajo abajo el Congreso pasado. ¿Usted tiene algún tipo de ganas de presidir esa comisión? ¿Por qué? Mira, ya habíamos tenido una reunión con todos los miembros de la comisión y había un acuerdo para que haya una mesa directiva, en la cual yo integraba el acuerdo, pero estaba completamente a favor de que sea así. Parece que la congresista Retamoso, digo parece, después de ver los reportajes, y creo que la monedera de carne que salió el día domingo a sus congresistas de FREPAP, y a sus congresistas de ella, y a muchos otros. Claro, pero yo lo que quiero saber es que si usted está interesado en presidir esa comisión. No hay ningún interés de mi parte. Entonces no la va a presidir. En presidirla. A ver, congresista, lo que pasa, sí sabemos toda la trama, cuál fue, cómo se fueron, cómo no se decidió finalmente quién presidiría esta comisión para proponer a los candidatos del TC. Una elección bastante importante. Yo le recordaba que esta elección, que yo sé que la hace el Pleno, pero ustedes lo van a proponer, se trajo abajo el Congreso pasado. Entonces han caído sospechas sobre usted, porque finalmente salió usted propuesto y nos acaba de decir que su bancada lo apoya, pero ¿usted no cree que con los cuestionamientos por el poder económico que significa, no sé, que tiene su familia, y por los juicios no, sino las indagaciones fiscales, sería mejor no meterse en problemas? ¿O usted cree que no, que sí podría usted manejar una comisión tan importante? Marina, mira, la propuesta que hizo el congresista Pepe Vega fue para la vicepresidencia de la comisión. En ningún momento se me propuso, ningún congresista, no han hablado conmigo sobre el tema de presidir la comisión. Y se hizo la propuesta, entiendo yo, del congresista Pepe Vega, porque ya nos conocemos un poco tiempo, y él, ya que la congresista Retamoso no quiso aceptar el encargo, se me propuso, sin consultarme a mí, obviamente. Me llamó después para decirme qué pensaba yo. Yo le dije que no estaba interesado en integrar la mesa, no estaba interesado en presidir la comisión, y se postergó la reunión a las 7 de la noche y después no llegamos a ningún acuerdo. Ok, y después lo propuso como presidente. Y ahí va mi pregunta. ¿Usted cree, con lo que yo le he contado, que sería lo mejor para la transparencia del país, para evitar los choques con el Ejecutivo, que usted presida esta comisión en particular? Yo he entrado a esta comisión y he pedido participar en la comisión, y mi bancada me ha apoyado porque ellos saben muy bien que la elección que se va a tomar, o mi voto, va a ir a seguir buscando a la persona más idónea, en la cual no se permita hacer lo que siempre se ha hecho.
de hacer que en el TC se inquisen los lobbies para que las grandes empresas como Telefónica, las mineras, nunca paguen impuestos. Entonces, algo que queda muy claro en el Congreso, que a mí ni me pueden sobornar, ni me pueden chantajear, ni me pueden intimidar, por más que lo hayan intentado. Entonces, yo he demostrado en mi trabajo como parlamentario... Mire, no ya me queda quedo claro que usted me está diciendo que sí, que si lo eligen presidente y lo proponen, no tiene ningún problema. Me ¿no? preocupa de su declaración, congresista, es que usted dice que han intentado ejercer algún tipo de presión sobre usted. Todos las liberaciones de carne de los días domingos no son, creo que, gratis, ¿no? Entonces... ¿Cómo? Y creo que ha sido... ¿Cómo está hablando de los reportajes? Es decir, usted dice que los ataques de algunos programas periodísticos en contra suya tienen un contenido político, es decir, que hay alguien que está detrás de eso. En política creo que, o sea, yo soy joven en política realmente, pero me estoy dando cuenta que en política no hay casualidades. Y la casualidad más grande es que el día de ayer, en la Comisión de Defensa del Consumidor, se aprobó un dictamen en la cual se crea la ley antimonopolio. O sea, ya la veníamos estudiando hace bastantes semanas. De eso iba a preguntarle yo antes de terminar la entrevista, ley. sobre ese tema. Claro, pero antes de salir de eso, pero en realidad el grupo económico le debía justamente pues el tema de la ONP y eso no es un ataque, esa es la verdad. Claro, pero eso es cierto, ya se hicieron los Entonces, cuando es verdad, pendientes. No es ataque, pues. No es ataque. Digamos, o sí, ¿no? O sí, Karina. O sea, yo pienso que a veces le sacamos la deuda a los grupos. A veces ocurre que denuncias que son absolutamente legítimas también están cargadas de un contenido político, ¿no es cierto? Por la circunstancia en la que aparece. Supuesto. Ahora, lo que dice el congresista Luna, y los periodistas si me permite, cruzan. lo que usted dice es que el hecho que le hayan recordado que la empresa de su familia le debe a la ONP y a la AFP y a las AFPs es con la intención de hacerle daño en una semana en la que se iba a discutir la ley antimonopolio que iba a afectar grandes intereses. Eso es lo que usted dice que ha ocurrido. Yo creo que en política no hay casualidades. Eso es lo que yo poco a poco estoy aprendiendo. Entonces, yo tenía una agenda ya programada ya hace varias semanas para que esta ley se venga discutiendo. Y el día de ayer, por más que hubo un ataque a varios congresistas también de mesa directiva semanas pasadas, que ya gracias a Dios hemos estado en grande coordinación. Hemos llegado ayer se aprobó la ley antimonopolio por los 11 votos de los 11 integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor. Y esperemos que pronto pueda llevar al pleno. Fue unánime, sí. Creo que... Ahora, ¿qué va a significar esto en términos reales? Por ejemplo, con respecto, o sea, ahora mismo en medio de la pandemia ha saltado las prácticas monopólicas en relación al oxígeno, en relación a la producción y distribución de medicamentos. ¿Eso va a significar una afectación a estos grandes intereses? Lo que la ley antimonopolio, como toda ley, no son retroactivas. Para el oxígeno ya tenemos preparado una ley que está en la Comisión de Salud, que ya está dictaminada, que va a eliminar el monopolio de las dos empresas que están a cargo del oxígeno medicinal del 99%, pero esta ley que hemos aprobado va a evitar que en situaciones como esta, donde quiebran muchas empresas, se están haciendo consolidaciones de grupos económicos donde uno más grande puede comprar a 3, 4 chiquitos que están en quiebra y al final tienen control de la industria, tienen control del canal. Y lo que ha pasado en el tema de medicamentos. En medicamentos se han adueñado del canal, debido a que uno más grande ha aprovechado la situación económica mala de los pequeños y se ha apropiado de casi el 85% del canal. Y la manera constitucional de eliminar estas situaciones económicas o monopólicas de canales o de industrias es creando un canal más grande o haciendo una reforma constitucional completa para que pueda evitarse dentro de la Constitución grupos que manejen más de 40 o 50% del mercado de una industria o un canal de distribución, que es lo que al final perjudica la competitividad y daña el modelo económico de nuestro país. Muy bien. Ahora, con respecto al tema del oxígeno que usted ha tratado, conversamos ayer con el defensor del pueblo y él decía que en medio de la pandemia, por ejemplo, las mascarillas que son de requerimiento indispensable para protegerse del contagio del virus deberían ser distribuidas de manera gratuita por el Estado a todos los ciudadanos, y las mascarillas correctas con las correspondientes instrucciones en su uso adecuado. Pero que lo mismo, lo discutimos con el defensor el día de ayer, debía ocurrir
el kit de medicamentos básicos para enfrentar el coronavirus y con el oxígeno. Es decir, que no sigamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Que si necesitas oxígeno y tienes plata, puedes tener la suerte de sobrevivir. Pero si no la tienes, te mueres asfixiado. Y eso es algo que no debería ocurrir. En la Comisión de Salud ya se dictaminó un proyecto que es de cambiar del oxígeno medicinal, y está claramente estudiado que en otros países del mundo se usa hasta 99, hasta 93%, y en el Perú hace un par de años se subió a que sea 99% medicinal. Entonces, en el proyecto, el decreto de urgencia que hizo el Ejecutivo acaba a fin de año, y en enero vuelven solamente a tener la concesión de todos los oxígenos medicinales 2 empresas. Entonces, para eso se ha creado una ley para poder romper esa situación y abrir un libre mercado para que puedan competir todos los que tengan plantas de oxígeno con más del 93% de pureza. Pero en el tema de los medicamentos, nosotros hemos propuesto una ley que ha sido observada por el Ejecutivo, que es la ley de acaparamiento y especulación, que también permite que en situaciones de emergencia y catástrofe, el Ejecutivo pueda preparar en un término más de 2 días una lista de medicamentos y bienes esenciales para poder sobrevivir ese tipo de emergencias. Entonces nosotros estamos pidiendo también que entre al Pleno para que se vaya por insistencia, porque ha sido observada por el Ejecutivo, debido a que ellos creen que una sanción económica es suficiente para poder paliar la especulación y el acaparamiento que ha afectado en los primeros meses de pandemia. Han afectado miles de vidas, porque los medicamentos pasaron a costar 15 veces más de un momento a otro, la gente se moría en la calle porque no tenía para poder comprarlo.